Hola, yo me llamo Diego, soy estudiante de física de mi último año y hoy vamos a hablar de la transformada cuántica de Fourier. En este video trataremos de llegar a la transformada cuántica de Fourier desde cero. Empezaremos introduciendo a la transformada de Fourier. Vamos a ver un poco de vectores, geometría, vectores abstractos y finalmente llegaremos a circuitos cuánticos y a una implementación de circuitos cuánticos de la transformada de Fourier. Vamos a ver todo esto para entender la transformada de Fourier. No vamos a ver tanto como cálculos de la transformada de Fourier o transformada de Fourier para ciertas funciones, ni vamos a ver programación, vamos a ver entender qué es una transformada de Fourier, por qué existe, para qué se usa y por qué sirve, ¿sí? O sea, no nada más que es una caja negra, sino entender qué es. Entonces vamos allá, tenemos un temario que vamos a ver la introducción al tema, vamos a ver la parte de geometría, vectores desde la perspectiva geométrica. Vamos a ver vectores abstractos y vamos a ver finalmente la computación cuántica y cómo implementar la transformada de Fourier en su versión cuántica. Entonces, sin más preámbulo, empezamos con la introducción y tenemos dos preguntas. Primero, ¿qué es la transformada de Fourier? Y después, ¿cuáles son las implicaciones de la transformada cuántica de Fourier en ciberseguridad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estudiar la transformada de Fourier? ¿O qué? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, un experimento que podemos hacer es preguntarnos. Imagínense que tenemos una señal de sonido como la que está aquí, ¿no? Podemos ver la señal de sonido. Tenemos la señal que nos dice la amplitud que tiene una onda en el tiempo. Podemos ver claramente que hay un patrón, ¿no? Pero si nos quisieran decir qué nota está tocando, ¿no? Digamos que es un instrumento. La nota sabemos que viene de una guitarra, pero ¿qué nota está tocando el instrumento? ¿Cómo podríamos saber? Así a simple vista creo que es bastante difícil, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de tener una representación así en el tiempo de la señal, tuviéramos esta representación? No sé si han visto, por ejemplo, en alguna bocina o en algún programa de audio, cuando se descompone la señal en términos de frecuencia, ¿no? Nos va diciendo qué frecuencias están presentes, las agudas, las graves, ¿no? Y también en ecualizadores es lo que hacen, ¿no? Van atacando las frecuencias para disminuir las bajadas dependiendo de qué pasa. A veces tenemos frecuencias muy altas y suena un sonido muy chillón, o a veces tenemos frecuencias muy bajas y se escucha mucho ruido. Entonces, si vemos la representación de armónicos en frecuencias, podemos ver claramente qué frecuencias están favorecidas, ¿no? La primera, el tercer armónico, el quinto, ¿no? Ya con un poquito de teoría musical podríamos saber que este es un acorde mayor, pero lo importante es eso, saber qué está tocando, qué tipo de cosas, cómo se ve la señal en términos de frecuencias. Y eso es un análisis más completo de la señal en cuanto al sonido, ¿sí? Es la misma onda. No le hemos cambiado nada, solo que esta representación es diferente. Tenemos una descomposición en frecuencias. Ahora, tenemos esta señal. ¿Recuerdan la señal anterior? Se veía así, ahora se ve así. En la misma señal, pero tenemos ruido. Tenemos una frecuencia específica que nos está haciendo ruido. Ahora, a partir de aquí podemos saber, ¿no? Que tiene ruido, podemos ver. Claramente no es la misma señal que antes, pero no sabemos exactamente qué frecuencia es la que nos está interrumpiendo. En cambio, si vemos esta misma expresión en términos de frecuencias, podemos ver claramente la frecuencia problemática, ¿no? Antes no teníamos la frecuencia 11 y ahora sí tenemos. Entonces, si queremos quitarla, simplemente quitamos la frecuencia 11. ¿Y cómo la quitamos? Bueno, hay que saber qué es una frecuencia 11 y cómo quitarla, una onda de esa frecuencia. Y esto no se puede ver claramente a partir de aquí, sino a partir de la representación en frecuencias. Y esto es lo que hace la transformada de Fourier. Una transformada de Fourier nos ayuda a pasar de este espacio en el que tenemos una onda representada en el tiempo a una onda representada en las fases, ¿no? ¿Qué frecuencias están presentes en la onda? Ahora, esto es para la transformada de Fourier clásica. Pasemos ahora a la transformada de Fourier cuántica. Imaginemos que tenemos este número, ¿no? Lo pueden contar.
Pueden ver qué tan grande es. Si cuentan bien, van a contar 99 dígitos. Es un número que crece como 10 a la 99. Para ponerlo en perspectiva, ¿sí? Hay esta cantidad de segundos en un año, ¿no? 31.586, 31 millones, perdón, 586.000 segundos en un año. Si hiciéramos con una computadora, que ahorita está en el orden de gigahertz, ¿no? Un gigahertz es 10 a la 6 operaciones por segundo, ¿verdad? Por todos estos segundos en un año, nos tomaría 10 al 82 años tratar de ver todas las posibilidades de este número, si quisiéramos saber cuáles son sus factores, ¿sí? Si quisiéramos saber qué números dividen a este número, o si tiene divisores, ¿no? Tal vez sea primo. Si quisiéramos saber los factores de este número, nos traeríamos 10 al 82 años, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Bueno, este es un principio de criptografía. Hoy en día la criptografía es muy importante para la comunicación entre computadoras y el Internet en general, protocolos de seguridad, y se trabaja a grandes rasgos con esto, ¿no? Números muy grandes de los que se sabe, alguien sabe un divisor, ¿no? Por ejemplo, este es un divisor del número n, ¿no? P, un número primo. Teniendo esto, podemos dividir n y ya sabemos cuánto vale el otro divisor, que sería este, ¿no? Q. Pero no sabemos cómo llegar a esto si no tenemos ni P ni Q, ¿verdad? Una vez teniendo P ya es fácil encontrar Q, pero si no lo tenemos, no. Y esta es la magia, ¿no? Podemos presentar a la web el número n, ¿no? Y si alguien tiene el número P, que es la llave, puede saber cuál es el número Q. Y a partir de esto ya tenemos la llave completa de la encriptación, ¿no? Se utiliza el número P para encriptar y el número Q para desencriptar, por ejemplo. Entonces, si tenemos una llave, podemos abrir la puerta. Sí, la puerta sería el número y la llave sería P o Q. Sí. Pero ¿cómo lo sacamos si no sabemos cuál es, ¿no? Esa es la magia de la criptografía. Tenemos un número muy grande que no podemos factorizar simplemente. Necesitamos recorrer todos los números y no se puede. Entonces es algo muy seguro si tenemos un número y decimos, bueno, el que tenga la llave puede entrar, el que no, pues yo estoy casi seguro que no va a poder entrar. Sin embargo, en la computadora cuántica, ¿sí? El algoritmo de la transformada de Fourier, estimación de fase, un algoritmo de Shor, con ayuda de la computación cuántica puede romper este código bastante rápido, ¿sí? En teoría. Y por eso nos interesa aprender la transformada cuántica de Fourier para ciberseguridad. Si sabemos transformada cuántica, si sabemos computación cuántica, podemos destruir la mayor parte del sistema de seguridad criptográfica que hay hoy en día en la Internet. Todo el sistema de ciberseguridad se vendría abajo inmediatamente. Si tenemos acceso a estas computadoras cuánticas, podemos sacar estos números. Tal vez va a tomar tiempo, sí, no va a ser instantáneamente, pero va a ser mucho más rápido que 10 a los 82 años. Va a ser en un periodo de tiempo razonable y que podamos nosotros hacer en esta vida. Entonces, para llegar hasta allá, primero tenemos que hablar de geometría. Vectores, producto punto, ortogonalidad, planos, cambio de base, ¿sí? Vamos empezando con ¿qué es un vector? ¿Sí? Hay muchas formas de describir un vector y depende a quién le pregunte, ¿no? Si le preguntan a un matemático, si le preguntan a un físico. Vamos a hablar del punto geométrico, ¿no? Un vector es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud, ¿no? Entonces tenemos como aquí vectores como flechas, ¿sí? Una flecha tiene dirección porque nos dice hacia dónde va con la flecha y tiene magnitud dependiendo de qué tan larga es la flecha, ¿sí? Entonces podemos representar una flecha en términos de esto, ¿no? De su dirección
y de su magnitud. Podemos decir en qué dirección va dependiendo qué tan inclinada está. Y para eso podemos usar una medida de inclinación, que es un ángulo, ¿verdad? Y después podemos usar una medida de longitud para determinar qué tan larga es la flecha. Y listo. Tenemos una representación polar de los vectores. Por ejemplo, el vector azul tiene una magnitud de 3 y está dirigido a un ángulo de 60 grados respecto al horizontal. El vector verde, la flecha verde, tiene una dirección de menos 15 grados respecto al horizontal, es decir, hacia abajo, y una magnitud de 4. Y por último, el vector naranja tiene una magnitud de 2 y va en una dirección de menos 135 grados respecto al horizontal. Entonces, con esto podemos describir enteramente un vector, ¿no? Dijimos que es una cantidad que tiene dirección y magnitud. Si tenemos algo que nos describa la dirección y algo que nos describa la magnitud, ya tenemos todo lo necesario para saber qué número es, ¿no? Como por ejemplo, si nos dijeran adivina un número, basta con decir un número para saber qué número es, ¿verdad? Obviamente, con tener la magnitud del número, o ya sabemos qué número es, pero si nos dan un vector y nomás nos dicen, bueno, tiene dirección de 60 grados, no sabemos exactamente qué vector es porque no sabemos su magnitud. O si nos dice que tiene magnitud 4, no sabemos en qué dirección va. Necesitamos tener dirección y magnitud. Entonces podemos poner los vectores en una regla, en un plano, que por una parte nos diga la inclinación, ¿no? Que tenga diferentes líneas para cada ciertos ángulos. En este caso 30 ángulos, digo 30 grados o 15 grados, ¿no? Las líneas punteadas. Y tener círculos, ¿no? Con los radios de 1, 2, 3, 4, que nos dirían la longitud de la flecha, ¿no? Si estamos rotando la flecha y tiene la misma magnitud, tenemos la definición de un círculo, ¿verdad? Tenemos un punto central y tenemos un círculo con un radio que siempre es igual en todos los puntos del círculo. Entonces, si nosotros tenemos una flecha y la rotamos desde la punta y dejamos la base fija en el centro, tenemos círculos. Entonces, en cualquier punto de aquí podemos identificar un vector. Si tenemos el vector azul, por ejemplo, la punta cae en la línea del círculo de 3. Entonces tenemos una magnitud de 3 y aparte cae en la línea de 60 grados. Entonces tenemos un vector con magnitud 3 y dirección de 60 grados respecto al horizontal, que es lo que tenemos aquí atrás, ¿no? O el vector verde, magnitud de 4 y dirección de menos 15 grados. O el vector rojo, naranja, magnitud de 2, porque está en círculo segundo, y tenemos una dirección de menos 135 grados, ¿no? Y listo, ya podemos representar los vectores de esta forma y tenemos una herramienta que nos ayuda a medir o a decirnos visualmente, podemos ver un vector y decir, ah, claro, ya sé qué vector es, ¿sí? Pero, bueno, esta es una forma de ver los vectores. Y el problema que tiene esta forma de ver los vectores es que lo vemos como un vector por sí solo, independiente de los demás. Y entonces al momento de sumar vectores, a se viene un problema, ¿no? Bajo esta representación, no es muy obvio saber cuál es la suma de, por ejemplo, el vector verde y el vector azul. No sabemos cómo va a quedar, porque estamos considerándolos como cantidades independientes, ¿no? En cambio, si entendemos que, por ejemplo, el vector amarillo u más b es la suma del vector u y el vector b y es equivalente a tomar la trayectoria del vector u y a partir de el punto de final del vector u trazar la trayectoria del vector b, podemos entender al vector u más b o b más u, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Lo podemos entender como primero tomamos la trayectoria u y luego la v, que son trayectorias conocidas, y llegamos a u más b. Entonces podemos representar un vector cual sea en términos de otros vectores, ¿no? Por ejemplo, u más b, en términos de u y b, pero esto podría ser para cualquier otro vector en términos de direcciones conocidas. Y si hablamos de direcciones conocidas, podemos irnos a la rosa de los vientos, ¿no? La más fácil. Tenemos norte, sur, este y oeste.
Y con esto podemos decir direcciones muy fáciles y simples que se dan a entender para todo, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Y con estos movimientos podemos describir más fácil un vector. Por ejemplo, un vector así inclinado. Bueno, vamos una unidad a la derecha y luego 3 metros abajo. O podemos irnos 2 metros a la izquierda y 2 metros abajo para hacer el vector naranja. Aquí ya dejamos de lado la dirección del vector y su magnitud. No sabemos cuánto vale todavía, pero podemos describirlo en una término de suma de vectores. Entonces, si quisiéramos sumar, por ejemplo, el vector naranja con el vector azul, podemos sumar todos, ¿no? Dos a la derecha y una a la izquierda. Es como si hiciéramos, digo, perdón, una a la derecha y dos a la izquierda, es como si hiciéramos nada más una a la izquierda. Y si luego hacemos 3 abajo y 2 abajo, tenemos 5 abajo. Entonces la suma de estos vectores es simplemente 1 metro a la izquierda y 5 metros abajo. Y esto se puede representar también con vectores especiales que nos digan las direcciones, ¿no? Como antes teníamos U y V, definimos vectores E de vectores unitarios que tienen magnitud 1 en dirección del este, ¿no? Entonces movemos un vector en dirección del este y 3 veces en dirección del sur. Y para el naranja nos movemos 2 en dirección del oeste y 2 en dirección del sur. Pero ya dijimos, ¿no? Son dos vectores U y V arbitrarios. Podemos hacer cualquier dirección. Pudimos haber dicho 1 oeste más 3 sur o menos 1 oeste, ¿no? En vez de ir al este, vamos al menos oeste, o sea, al revés del este. Podemos ir también a menos norte en vez de sur, o menos oeste, menos norte, ¿sí? La combinación es igual. O también pudimos haber dicho vamos al noreste, vamos al sureste, vamos al noroeste, ¿verdad? Pero no hay necesidad de complicarse tanto si ya tenemos la rosa de los vientos con las direcciones simples. Y aparte, si estamos viendo que podemos representar el oeste como un negativo del este y el sur como un negativo del norte, podemos dejarlo solamente en norte y este, o arriba y abajo, arriba y al lado, perdón. Entonces, tenemos arriba y la negativo de arriba sería la abajo. O tenemos dirección a la derecha y tenemos el negativo de la derecha que sería izquierda. Y entonces podemos llegar también a una representación que conocemos como cartesiana. Tenemos cuadros que nos dicen cuántas unidades nos movemos a la derecha o hacia abajo o hacia arriba. Tenemos el vector morado, vamos 3 unidades a la derecha y luego 2 arriba. Y esto se ve por los cuadros que atraviesa. El vector azul tenemos 1 a la derecha y 3 abajo. Y el vector naranja tenemos 2 a la izquierda y 2 abajo, ¿no? Podemos decir 3 derecha más 1 arriba para el morado. 1 derecha menos 3 arriba o 3 abajo. Y 2 izquierda o menos 2 derecha, menos 2 arriba o 2 abajo, ¿verdad? Y ya tenemos la representación del vector. Pero dijimos, ¿verdad? Que el vector también tiene dirección y magnitud. Y aquí no estamos viendo la dirección y la magnitud. Esa la vimos en la representación polar. ¿Cómo es que podemos pasar de esta representación a la polar? ¿Cómo recuperamos esa información de la dirección, el ángulo, la magnitud? Bueno, pues esto se hace con las funciones trigonométricas, ¿no? Si tenemos una función trigonométrica en un círculo unitario de radio 1, tenemos que la base de ese triángulo va a ser coseno de teta y la altura va a ser el seno de teta para un punto XY. Un desplazamiento X que es igual al coseno de teta y Y que es igual al seno de teta para un círculo de radio 1. Para un círculo de radio arbitrario tendríamos simplemente el radio por el coseno y el radio por el seno. Y la magnitud, este radio, se puede sacar simplemente con el teorema de Pitágoras. Entonces, ¡pum! Tenemos ya todo, ¿no? Podemos pasar de polar a trigonométrica, a polar a cartesiana y cartesiana a polar muy fácilmente. Lo importante notar es que la flecha no cambia, ¿sí? La flecha se queda igual. Lo único que cambiamos es el mapa que le ponemos atrás, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo comparar vectores, ¿no? Imaginemos en la suma de vectores, ¿no? Acá atrás, que yo tengo U más U. ¿Qué es el resultado?
Pues sería 2u, ¿verdad? El resultado. Y ahora sí tengo 2u menos 2u o u menos u. Esperaríamos que fuera 0. Claro. Que son opuestos, se cancelan. Pero si tengo u menos v y no da 0, significa que son diferentes. Pero ¿qué tan diferentes son? Vamos a definir un producto punto que nos ayuda a ver qué tan iguales son dos vectores, qué tanto se parecen. Si son iguales, tienen un ángulo de 0 grados entre sí, ¿verdad? O de 360, porque es toda la vuelta. Son exactamente iguales. Si nos vamos separando, vamos a ir haciendo ángulos, ¿no? 1, 2, 3, 4 grados, hasta que lleguemos a 180. Si nos pasamos de 180, volvemos a bajar, ¿sí? Porque tenemos un ángulo a la derecha de 181, pero a la izquierda, por abajo, ¿verdad? De 179. Entonces el ángulo de verdad es 179, porque ya se está acercando por el otro lado. Si al final de cuentas no nos importa la rotación, sino que tanto se parecen los vectores entre sí. Hay una simetría. Entonces nuestro ángulo va de 0 a 180, no no nos importa 360. Es lo mismo que 0. No importa cuántas vueltas dé, lo que importa es qué tan separados están. Entonces vamos a ver que entre más se separan, menos sombra hay, ¿no? Si vemos la sombra como qué tanta cae del vector A sobre el vector B, ¿verdad? Vemos una sombra, y si recordamos la función trigonométrica sería la magnitud de A por el coseno del ángulo que está entre los dos, que sería teta, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, esto ya sería una medida de similitud, ¿verdad? Multiplicamos A por el coseno de teta y listo, terminamos. Pero no, porque si lo vemos al revés, ¿verdad? Tenemos B sobre el coseno de teta, que sería la proyección de B sobre A, y no es lo mismo, ¿verdad? El ángulo es igual, pero la magnitud de A no siempre es igual a la magnitud de B. Entonces lo mejor es definir un proyecto que sea igual en ambos lados, sin importar cuál vector ponemos, y entonces multiplicamos las dos magnitudes, ¿no? A por B por coseno de teta. De esta forma, no importa en qué orden estén los números, ¿no? Los vectores, podemos tener A por B o tenemos B por A, y es exactamente lo mismo. Entonces aquí si hacemos A, producto punto de A, pues tendríamos la magnitud de A cuadrada, porque el coseno de 0 es 1, y tenemos la magnitud de A por la magnitud de A, pues tenemos la magnitud cuadrada, ¿verdad? Ahora, si volvemos a la representación cartesiana, ¿no? Con vectores unitarios, y que sería el vector en la dirección de la derecha, y j en dirección de la arriba, tenemos un vector a veces a la derecha y a dos veces arriba. Y b igualmente, ¿no? B1 veces a la derecha y B2 veces arriba. Entonces hacemos el producto punto de estos dos. Recuerden, es una suma de vectores. Entonces hacemos distribución del producto. Tendríamos lo que se ve ahí en la ecuación. Y como es conmutativo el producto y como podemos ver, un vector, producto punto con otro vector, se convierte en una constante. Entonces podemos moverlos como queramos. Y nos queda A1B1 y, y cruz y producto punto con I, A1B2, I punto J, A2B1, J.1, J.I, A2B2, J.J. Ahora, I punto I es igual a J.J y es igual a 1 al cuadrado, ¿no? Como veíamos antes, un vector multiplicado por sí mismo, pues es la magnitud del vector al cuadrado. Y dijimos que son vectores unitarios, entonces tiene magnitud 1, entonces hace 1. Pero I.J es 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Vamos de derecha a arriba, el ángulo es 90 y el coseno es 0. Entonces nos queda A por B, 1, más A2 por B2, que es igual a la suma de las componentes de cada vector, una por una, ¿no? Sumamos las componentes en I y sumamos las componentes en B. Y esto se cumple para más dimensiones, ¿no? Si les tenemos 3 dimensiones, bueno, vamos a sumar las componentes en I, en J y luego en K. Y después si queremos seguir agregando más dimensiones, seguimos sumando estas componentes, ¿no? Lo importante es que tenemos un vector en un plano.
Y ya sabemos que su producto punto es esto, ¿no? A1, B1 más A2, B2. Y le agregamos una componente K al vector B, ¿no? Ahora tiene, digamos, 3K. Pero el vector A sigue teniendo 0K. Entonces, si seguimos esta fórmula, vamos a multiplicar 0 por la magnitud de K del vector B y va a dar 0. Y el producto se va a quedar exactamente igual. No importa qué tanto lo extendamos en la dirección de K, como es perpendicular, no tiene ninguna relevancia. Entonces, siempre y cuando encontremos un plano, podemos decir que todo lo demás que sea perpendicular a ese plano no afecta el producto punto. Y entonces podemos ver para diferentes vectores un plano y vamos a encontrar en común un vector normal al plano que nos va a decir todos los vectores a los que le sume este vector unitario en dirección perpendicular al plano no aportan en nada al producto punto, ¿no? Podemos aquí tener A por B, donde B es BI, B1I más B2J más B3K. Como A, el vector A tiene componente 0 en K, entonces al reflejarlo en el producto punto no se va a ver absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto punto mide la sombra, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos vectores que van subiendo en el plano, se van extendiendo en terceras dimensiones, pero siguen teniendo la misma sombra sobre el vector 2, no va a cambiar el producto punto, ¿sí? Vemos los planos. Si encontramos un plano en el que está el vector, podemos decir que todo lo que no está en ese plano no nos sirve para el producto punto. ¿Y cómo nos movemos a ese nuevo plano? Cambiando de coordenadas. Entonces hay una opción de cambiar de base, ¿no? En vez de tener I y J, podemos escoger una base de U y B. En este caso rotado, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos una libreta, estamos escribiendo horizontalmente, ¿no? Y después vamos al pizarrón y ahí escribimos verticalmente, ¿no? No podemos seguir apoyándonos en la libreta porque estaba horizontal, ahora tenemos un pizarrón vertical y hay que cambiar. Las líneas las trazamos verticales y ya no horizontales. Nuevo sistema, nos giramos. Si yo me giro, giro la libreta conmigo, ¿verdad? Estamos moviendo nuestro sistema. No es siempre constante, podemos moverlo según nos convenga. Y si nos conviene moverlo, lo vamos a mover.